Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a las riquezas de nuestro Padre como Creador de los cielos y de la tierra, y de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que hemos sido llamados y escogidos en este bendito camino y permanecemos con temor, guardando el pacto, guardando el amor que Dios nos ha dado en cada una de nuestras vidas. Bienvenidos y bienaventurados a todos los que venimos con hambre y sed de justicia, con todos los que venimos con necesidad de estas riquezas para mantenernos firmes, por todos los que venimos con temor reverente de perder su bendita presencia y no pecamos. Bienvenidos y bienaventurados todos los que vienen con credulidad de que va a haber una resurrección y va a haber un juicio. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo Jesús a todos los que vengan con este fruto, y yo no vengo a engañar. A los que no tengan este fruto, perdóneme, pero no van a estar bendecidos, no por mí, hermano, yo no maldigo. Así está escrito en la bendita palabra. Yo deseo que usted crea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y ese deseo no es mío, es del mismo Dios por medio mío. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le he pedido, le he rogado a Dios, le he suplicado a Dios, para que en esta hora me permita ser un instrumento, un portador de su bendita y santa palabra. Le he pedido a Dios por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados por Dios para encontrar estas benditas enseñanzas, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por los hombres. Bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo Jesús. He orado por todos los que están o estamos en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra de vida. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 6 del bendito Evangelio, del bendito libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 52. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 52. Y estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, como María, la Madre terrenal de Jesús, la Virgen, que el ángel Gabriel se le presentó para decirle que ella iba a llevar en el vientre el fruto de Dios, al Hijo de Dios. Entonces vemos cómo María, teniendo ya esa bendita bendición, cómo va a visitar a su prima Elizabeth, cómo también el fruto de Elizabeth, que tenía en el vientre siendo estéril, fue bendecido, fue lleno del Espíritu Santo ella y el niño. También vemos, bendito hermano y bendita hermana, que una vez que Elizabeth le dice bienaventurada, vemos cómo habla el Espíritu Santo por medio de alguien que tiene a Cristo, porque hoy también llevamos a Cristo adentro. Las vírgenes tenemos el Espíritu Santo, somos seres espirituales, como Dios me lo está permitiendo profundizar, y como los que tenemos un discernimiento podemos saber cuáles son las verdaderas riquezas de Dios, espiritualmente hablando, y cuáles son las maldiciones. Y aquí nos quedamos, bendito hermano y bendita hermana, en el 51. Ayer vimos que hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que cuando nosotros no tenemos la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, como cuerpo, porque hay un precio para poder tener esta bendición,
para que el Rey de Reyes y el Señor de Señores pueda ser mi gobernador, pueda ser mi rey, yo necesité haber quitado todo razonamiento, toda sabiduría del mundo y como cuerpo dejarme guiar y ser obediente. Pero hay muchos, bendito hermano, que no permitieron a Cristo Jesús como cabeza, empezaron a meter y a mezclar el yo creo, el yo pienso, y fueron entenebrecidos en sus razonamientos, porque dijo Dios a los seres humanos, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿Quién ha podido hacer algo para cambiar al ser humano? ¿Quién ha podido hacer algo para que no haya guerras, para que no haya odio, para que no haya avaricia, para que no haya codicia, para que no haya homicidios, para que no haya secuestros, para que no haya todo el fruto que hay? ¿Quién ha podido hacer algo? ¿Qué nación ha podido hacer algo? Bueno, el único que transforma vidas, bendito hermano y bendita hermana, el único que viene a hacernos nuevas criaturas es Dios Todopoderoso. Y cuando alguien es cambiado por Dios, es porque se sujetó y dejó sus razonamientos, dejó la sabiduría que no me dio ningún fruto y únicamente nos sujetamos a la bendita cabeza y a la bendita ley de Dios. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, esparció a los soberbios en sus pensamientos, en sus razonamientos, como ayer yo le tocaba también un versículo bíblico en Romanos capítulo 1, que Dios entenebreció en sus razonamientos a todo aquel que fue llamado, pero que quiso mezclar, sabiendo que al hombre hay caminos que le parecen derecho, pero al final está la muerte. Que cuando se nos quita el velo, esos caminos que parecían derecho, Dios nos da una explicación y nos profundiza el por qué no tocar esos ídolos. Bueno, dice en el 52, y aquí está profetizando María por medio del Espíritu Santo lo que venía en este nuevo pacto. Quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Bendito hermano y bendita hermana, todos los que hemos sido llamados tenemos la promesa y el amor de Dios para poder llegar a ser reyes y sacerdotes. El que yo tenga el privilegio de haber creído, de haber sido probado y de haberme amado Dios, dándome una forma, hasta darme el segundo bautizo, hasta darme un ministerio, es cuando me da un trono, es cuando me da una corona. Recuerde que yo ya le he hablado de los tronos, hermano bendito y hermana bendita. Allá arriba, a los que mezcamos, tenemos un trono. De igual manera que abajo, Dios nos dice por medio de Pablo, en el Nuevo Testamento, que corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en el galardón. El galardón, en ese versículo bíblico, no es la vida eterna. El galardón del que nos habla es el ministerio. Es llegar a ser rey o sacerdote puesto por Dios y no por el hombre. Ahora, aquí abajo también se nos da un trono, no para que nos exalten, no para dejarnos glorificar, no para usurpar el lugar de Dios, sino únicamente con la enseñanza de que Dios nos pone una corona que es su sabiduría para apacentar, para dar por gracia lo que recibimos por gracia, para dar testimonio del camino de la verdad. Párele de contar, no más, no para cobrar, no para hacer mercadería, no para agenciarme esta bendita palabra y dejarme exaltar como muchos. Mire, hay una enseñanza en Corintios donde Pablo da testimonio que para que no se exaltase Pablo en tanta revelación que Dios le dio,
porque es un peligro, bendito hermano. Yo le voy a decir una cosa. El que Dios ponga sabiduría en el corazón de un ser humano es un peligro, porque muchos se agencian y se dejan adorar. Mire, con esta bendita palabra, con esta sabiduría, Dios me ha permitido ir muchas veces a llevar el Evangelio y que haya un fruto de conversión. Y gente que no conoce todavía el camino, gente que va empezando, me quiere tomar o me quiere exaltar, me quiere aplaudir. Sobre todo mamitas que Dios sacó a sus hijos del vicio y me lo quisieron agradecer viéndome como un Dios, sabiendo que ni sus padres pudieron darles a sus hijos una vida y cambiarlos y transformarlos. Entonces ahí está el peligro, bendito hermano, querer ser como Dios. Recuerde el veneno que hubo desde el principio en el huerto del Edén. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Si tú me haces caso, si tú comes de este árbol vas a ser como Dios. Y mira hermano, la verdad es un fruto codicioso, porque que alguien lo reconozcan, que le aplaudan, que le digan sabio, que lo vean como un Dios, como al Papa, es un fruto codicioso, ¿eh? De hecho, fíjese bien, ponga atención a lo que le voy a decir. Bendito hermano y bendita hermana. Dios me ha permitido siempre meter esta enseñanza en algunas otras ocasiones y la vuelvo a meter. Fíjese bien. ¿Usted por qué cree que el ser humano busca desde que nace y los padres que tienen a sus hijos buscan que sus hijos tengan un renombre, que sean reconocidos, que tengan una profesión o que tengan mucho dinero? ¿Usted por qué cree? ¿Qué hace el dinero, hermano? ¿Qué hace la fama? Bueno, toda la gente que tiene recursos, toda la gente que tiene una profesión, la gente de abajo, la gente pobre, la gente humilde, la gente que no alcanzó eso, los trata como dioses, boxeadores, licenciados de renombre, jugadores, representantes, negociadores, como Elon Musk, como Salinas Pliego aquí en México, y los tratan como dioses, ¿verdad? Y estos se dejan adorar, estos se sienten grandes, se sienten poderosos. Ahora, ese es un veneno que trajo Satanás, porque el mismo Satanás, que era un ángel de luz, que era un querubín llamado Lucero de la Mañana o Luz Bella, que es Lucifer o Luzbel, que no es un nombre satánico, sino es un nombre que Dios le dio allá arriba. ¿Cuál cree que fue el pecado de él? El pecado de él es que codició el trono, codició ser como Dios, codició en la sabiduría y en la grandeza que Dios le dio, lo enalteció. Y también quería que le aplaudieran, también quería gobernar, también quería que todos los ángeles se le rindieran. Por eso fue arrojado. Y por eso ese veneno lo trajo aquí, bendito hermano, a los seres humanos. Ahora, yo no voy a juzgar a los que no están en este camino. Ese veneno lo trajo Satanás. Más bien tenemos que ir a ellos, a los que buscan gloria, poder y fama. Pero una vez que fuimos llamados, una vez que Dios me dio una forma, una vez que Dios me discipuló, Dios permite que ya dando una forma, Dios me va a traer una tentación como representante, como Adán y a Eva, porque Adán y Eva ya tenían una forma, ya tenían una obra en el Edén. Ahora, como discípulo, Satanás no me va a ofrecer esto. Ahora, una vez que yo ya crecí espiritualmente, Satanás me va a ofrecer para que el hombre me trate como Dios y para que el dinero y todo me lo den a ciegas y me reconozcan y me aplaudan, como los fariseos que buscaban los primeros lugares, que les gustaba que les dijeran rabí, rabí en las plazas y se dejaban adorar, usurpando el lugar de Cristo Jesús. Ahora bien, Dios nos ha dado un trono, hermano, que el trono es la ley. El trono es la corona que nos ha dado, es apacentar al rebaño con esta bendita palabra. Por eso en Hebreos dice
que nosotros nos sujetemos a nuestros representantes, a nuestros pastores, y ahí está el trono. Cuando en Hebreos dice, sujétense a sus pastores, es un mandamiento para el discípulo, y es un poder que Dios nos está delegando. Pero fíjense lo que dice en Hebreos, sujétense a sus pastores según cuál haya sido su conducta, según cuál es, porque ellos velan por ustedes y van a dar cuentas de sus vidas. Ahora, la corona que Dios nos ha dado es la sabiduría, no para exaltarnos. A Satanás, con esta sabiduría, me va a querer engrandecer. Como dijo Pablo, que se le dieron cosas, o que Pablo vio cosas grandísimas que Dios le permitió ver, pero que se le dio un aguijón, un mensajero de Satanás que lo bofeteara para no enaltecerse, para no engrandecerse, para que no, con tanta sabiduría que Dios le dio, no engrandecerse. Entonces, hay muchos que con esta bendita corona, con este bendito don que Dios nos ha dado, con este servicio, muchos han dejado a la serpiente entrar a sus vidas y se han enaltecido y se han dejado adorar. Ahora, ¿qué pasa con estos? Dios les quita el trono. Pero usted me dirá, oiga hermano, pero siguen predicando, les siguen aplaudiendo, siguen teniendo como Kais Luna, como Marcos Witt, siguen teniendo miles de seguidores y les siguen aplaudiendo. Sí, a Satanás también, hermano, pero Dios les quitó su poder y les quitó el trono de esta ley. Los dejó con otra ley, los dejó bajo el imperio del diablo, pero Dios les quita la corona de vida, les quita la sabiduría de Dios para que prediquen mentira. Ahora, quitó, y estamos viendo profecías del nuevo pacto, quitó los tronos. Recuerde, bendito hermano, que la bendita palabra nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, reyes y sacerdotes. Ya le expliqué lo que es el trono, lo que es la corona, ya se lo expliqué, hermano. Y claro, el trono para nosotros en este camino es ser un sirviente y decir que esta bendita palabra es de Dios y nunca dejarnos exaltar. Ahora, quitó el trono a los poderosos, fíjese bien, y exaltó a los humildes. ¿Con qué podemos concordar? Cristo Jesús alguna vez dijo en frente de los fariseos que los que buscan los primeros lugares serán los últimos y los que buscaban los últimos lugares serán primero. También dijo Cristo Jesús que el que se humillara ante él sería exaltado, pero el que no se humillara sería humillado. Ahora, ¿qué es esto, bendito hermano y bendita hermana? Exaltó a los humildes. Yo siempre, para la gloria de Dios, no me jacto, no, yo le doy gracias a Dios. Recuerda que yo siempre he dicho que yo sin Dios soy un animal. Y fui un animal. Pero desde que tengo el conocimiento, desde que tengo luz y tengo a Dios, yo le doy gracias a Dios de que me permita siempre presentarme como un sirviente de Dios. Y siempre le he dicho que lo que Dios me ha prestado no es mío, es prestado para dar testimonio, para dar por gracia. Ni el Espíritu de Dios es mío, ni la sabiduría es mía, ni Cristo Jesús es mío. Es mi Señor, mi amo, sí. Él me hizo acreedor a estas riquezas, pero me las prestó, no para agenciármelas. Le pongo un ejemplo también sobre lo que estamos viendo para poder profundizar. Yo nací en un pueblo y la gente me conoció pobre. Y me voy a trabajar a otro pueblo que está a 100 kilómetros, donde la gente no lo conoce. Y ahí tuve la suerte de encontrarme a un hacendado rico, millonario, que me da un trabajo y me puso como mayordomo de su casa. Y me dio una tarjeta de crédito y me vistió con oro, con ropa fina, y yo trabajo 6 días a la semana y el séptimo día me dice, el sábado en la noche,
ve y regresa el lunes. Y si quieres, toma cualquier carro que tú quieras, porque soy o tengo un patrón bueno. Y tiene Ferraris, Lamborghinis, tiene camionetas Tesla, Lobos, tiene de lo mejor. Y yo voy con mi tarjeta de crédito, con el oro, con dinero y con el carro y llego y me voy a mi pueblo para pasarme un día ahí. Y la gente que me conoció empieza a glorificarme y a decirme, oiga hermano, qué listo es usted, ¿cómo le hizo para traer eso? Ahora usted es rico. Y me voy al mejor restaurante a pagar y me aplauden. Y yo les miento y me dejo aplaudir y les digo, sí, soy muy inteligente, yo hice todo esto, sabiendo que no es cierto, hermano, sabiendo que el dueño de todo es el rico, que yo nada más encontré gracia delante de él. Lo mismo es con las riquezas que Dios me dio y que la gente, cuando me ve con estas riquezas, con esta sabiduría que puede llegar a sus corazones, empiezan a quererme agradecer y yo me agencio. Esos son los poderosos. Y los humildes son los que en todo momento le están dando gloria a Dios. Otro versículo bíblico en el libro de los Hechos. Alguna ocasión estos varones, los apóstoles, llegaron a un lugar a hacer un milagro en una aldea y los de la aldea empezaron a decir, dioses entre nosotros, han descendido dioses. Y quisieron hacerles sacrificios y ellos se desgarraron las vestimentas y dijeron, no, no, no somos nosotros, es Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran dicho, sí, fuimos nosotros? Hubieran saqueado al pueblo, le hubieran dicho, traigan todas las ofrendas, traigan todo el oro que tengan porque somos dioses, y la gente los hubiera llevado, como hoy. Entonces, Dios ya quitó, o ya les quitó, a los que tuvieron el privilegio de tener una estatura y recayeron, ya Dios ya no los iluminó nuevamente. Dios, a los que se dejaron ser engañados por el diablo, como Adán y Eva, a los que comieron de ese árbol, a los que quisieron ser como Dios, Dios les ha quitado el trono a los poderosos y exaltó a los humildes, a los que decimos no. Ahora le pongo el ejemplo, esta persona que llegó en el Ferrari, que llegó vestida de oro y que le dijeron, ¡oh! Y dijo, no, 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 hermano, no, mire, familia mía, pueblo mío, no vayan a creer que esto es mío, no, mire, tuve el privilegio de encontrar trabajo en un pueblo y estoy trabajando con un patrón muy bueno que me da una paga buena y que estas cosas son prestadas, hermano. Bueno, es diferente, ¿verdad? Y yo soy un sirviente allá, soy un ministro allá, yo soy el mayordomo, el dueño es él el que me manda, yo soy un sirviente. Entonces, es lo mismo, bendito hermano, nosotros nos presentamos como sirvientes, no nos dejamos adorar. ¿Y qué es que nos exalte Dios y no el hombre? Bueno, que nos exalte Dios es que nos mantenga firmes en este ministerio, que Dios nos dé la estatura del varón perfecto y que nos permita seguir con este trono, que nos permita seguir con esta corona, que nos permita el privilegio de que aunque sea un remanente pequeño en estos últimos tiempos, nos permita seguir gobernando con la cabeza que es Cristo Jesús y tenernos como ministros. Dice y sigue hablando María, sigue profetizando este pacto. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Ahora, a los hambrientos colmó de bienes. Vamos a meditar, bendito hermano y bendita hermana, quiénes son los hambrientos. La bendita palabra nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Voy a empezar desde el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana. Cuando el primer pueblo fue sacado de la esclavitud, después de 430 años de Egipto, como una sombra de lo que iba a venir, el pueblo todos los días salía a buscar el maná que descendía del cielo durante 40 años.
Y los que no salían, no comían, salían a buscarlo. Ya representando en el Nuevo Testamento que Jesús dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Y así como el primer pueblo todos los días salía, usted puede leer Éxodo, todos los días salía, Deuteronomio también lo puede leer, todos los días salían a buscar el alimento. De igual manera, el que tiene hambre es aquel que yo voy a volver a concordar las enseñanzas que Dios me ha permitido darles un seguimiento de todos los días. Porque yo he predicado siempre que los 365 días del año, yo como representante tengo mi canasta llena y debo de dar al que viene hambriento. Y el que viene hambriento, que es el discípulo, los 365 días del año viene a buscar comida. Porque yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, así como su cuerpo humano, usted le da comida todos los días y no nada más el domingo. Porque si usted nada más comiera físicamente hablando para su cuerpo, el domingo ya estaría muerto. Si usted nada más bebiera el domingo, ya estaría muerto. Ahora, la bendita palabra nos dice, decían como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y un niño recién nacido pide leche cada 3 o 4 horas y llora por leche. Ahora, yo les he dicho, bendito hermano y bendita hermana, siempre en estas enseñanzas, pero ¿sabe qué? No hay hambre de ese lado, por medio de YouTube. Yo no lo conozco, no sé quién, porque yo sí se le digo, hermano, ahorita, los 20 y tantos, que ahorita estos últimos días, yo no los conozco, más que a uno que es mi madre, ¿verdad? A los demás ni los conozco, ni se han presentado. Pero no importa, hermano. Ahora, yo se lo digo a usted sin conocerlo, no sé quién sea usted, hermano. Pero si usted todos los días no busca la comida espiritual, usted está muerto. Usted está muerto. Y la comida no nada más es venir a escuchar, sino la comida verdadera es escuchar y hacer. Porque le voy a hablar de la anorexia. La anorexia es una enfermedad de gente que se ve al espejo y no está gorda y piensa que está gorda. Y comen, pero luego se meten los dedos y se provocan el vómito y hasta que se mueren. De igual manera, el venir a la palabra es como comer aquí y luego escupirlo o vomitar. Si usted no viene a la palabra todos los días y va al campo de la obra para poder practicar lo que usted aprendió en la bendita palabra cotidianamente, no está comiendo. Así que, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Pero fíjese bien, bendito hermano, a los hambrientos colmó de bienes. Claro, claro. ¿Cuáles son los bienes? ¿Casas? ¿Edificios? ¿Coches? ¿Dinero en el banco? No, hermano, no. Los bienes es tener un crecimiento, como el ejemplo que le he dicho de la rama al árbol. La rama sabe que la que le va a sustentar, la que le va a dar un crecimiento es el tronco y la raíz. Y la rama, con hambre, le pide todos los días agua, le pide todos los días los minerales que puede extraer de la tierra para poder dar un crecimiento y dar un fruto. Y la rama sabe que no va a ser desgajada si lleva fruto. Y la rama, al estar pidiendo, al tener hambre, va viendo su crecimiento y luego va a ver que dio 20 frutos esa rama. Y va a decir, oh, el tronco y la raíz me colmó de bienes, porque este fruto me lleva a la vida eterna. Fíjese bien, a los hambrientos colmó en el 53 de bienes y a los ricos los envió vacíos. Ahora, los ricos. Sí, bendito hermano y bendita hermana, hablemos libremente. Yo quiero decirle que hay muchos cristianos que viven mejor que yo y que tienen mejores carros que yo y que tienen dinero en el banco y que tienen casas
algunos mejores que yo, y que viajan, sí, sí. ¿Por qué? Porque la obra del mundo me quita el ser hambriento, me quita el tomar mi cruz. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Bendito hermano y bendita hermana. Ninguno puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue todos los días. Porque el que ama su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por mí, la encontrará. Ahora, esta obra, este camino, no me da riquezas físicas, hermano. Satanás me da riquezas físicas, pasajeras, incorruptibles y que van a desaparecer. Ahora, a mí me ha tocado en este bendito camino dar testimonio y poder entender la palabra porque me ha pasado. Y a muchas personas que estuvieron aquí en algún tiempo, que tenían trabajos buenos y que les dejaba, y que cuando Cristo Jesús los llamó después de un tiempo y les dijo, ya bastas de sus ídolos, entrega tu vida, quiero usarte para servirme, se fueron tristes como el rico y amaron más las riquezas que seguir a Cristo Jesús. Y, ok, ¿Satanás les da? Sí, hermano, sí les da. ¿Se vuelven ricos? Claro que se vuelven ricos. También los representantes mundanos, claro que sí, tienen hasta yates. Pero ¿sabe qué? Esas riquezas son pasajeras, son corruptibles, no son eternas. Satanás los engaña y quedaron en hora. A los ricos los envió vacíos. Yo por eso le digo, bendito hermano y bendita hermana, y le voy a dar testimonio de algo, ¿no? Mire, a mí gente que me ha visto en este camino, cristianos que no son cristianos, que están engañados, y muchas veces vieron mi necesidad y mi pobreza física, porque un tiempo Dios me probó y estuve ahora así como si se raya, pero Dios nunca me dejó, nunca me dejó sus promesas del alimento y el vestido. Hasta ahí nada más, lujos y eso no. Mucha gente se burlaba. Mucha gente decía, míralo, ya ves, si estuviera con Dios, tendría muchas veces estuve yo a pie, hermano. De hecho, quiero decirle que por caminar tanto, se me desgastaron los cartílagos de mi tobillo, y el caminar a llevar el evangelio, no crea que ir al mundo, no, ya siendo cristiano, y me operaron, pero le doy gloria a Dios, hermano, ¿sí? Ahora bien, le decía esto porque dice que a los... entonces yo le decía, bendito hermano, todos estos que me han dicho esto y los he volteado a ver en sus riquezas, en sus pasatiempos, que viajan, que van de vacaciones, que están en fiestas, mientras yo estoy llorando y estoy padeciendo por los hermanos, por las hermanas, que una ovejita ya murió, que la otra está en peligro, que voy a preparar, Señor, ojalá haya fruto por medio de esta enseñanza, y estar en aflicción y angustia con Cristo Jesús por esta obra, mientras los otros están divirtiéndose. ¿Sabe qué, hermano? No los envidio, porque yo volteo a ver estas riquezas que tienen por fuera, pero ellos no tienen a Dios dentro de ellos. Y si Dios conmigo, si tengo el Espíritu Santo, ¿qué puedo yo codiciar, hermano? ¿Qué puedo yo envidiar? Dígame, ¿qué vale más que Dios? Dígame, ¿por qué cambiaría yo a Dios? Ni por la mitad de todo el reino de Satanás, ni por todas sus riquezas como se las ofreció a Cristo. Mira, si me adoras, yo te daré todas estas riquezas. Y él dijo, no, a mí no me vas a engañar, diablo. Entonces, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, pero como esto es por fe y mucha gente no ve esta riqueza, se van por las que pueden ver, por las que no son de fe. Ahora entonces, ¿qué pasó con los ricos? ¿Qué pasó con los que no tuvieron hambre? ¿Qué pasó con los que no tuvieron su cruz? Pues los envió vacíos. ¿Qué es vacíos? Sin la presencia de Dios, sin sabiduría, sin el Espíritu, sin Cristo, sin estas riquezas. Les quitó todo. Bueno, dice en el versículo 54, socorrió Israel, su siervo, acordándose de
la misericordia. Ahora, socorrió a Israel, su pueblo. Hablando de su pueblo, bendito hermano, y de Israel, a mí me gusta siempre profundizar con la Biblia. Desde Génesis, recordemos que Dios profetizó dos pueblos. Uno de la serpiente y otro de la Eva, de la mujer. Así dijo cuando Eva pecó y Eva le dijo a la serpiente, Dios dijo, tú, por haber engañado a la mujer, te arrastrarás con tu pecho y comerás polvo, ese será tu alimento. Y de ti voy a sacar una descendencia, una simiente, un pueblo. Y a la mujer le dijo, y de ti voy a sacar otro pueblo. Dos pueblos, uno del mal y otro del bien. Porque nosotros genealógicamente venimos de Eva, de la mujer. Dos pueblos profetizados. Ahora bien, cuando entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte, dejamos de ser pueblo de Dios. Se perdió el pueblo de Dios. Dios, en su misericordia y en su amor, preparó con amor una historia veraz que sucedió para que viniera a regresarnos Dios lo que habíamos perdido. Y a los que creímos en la locura de la cruz, en la locura del Evangelio, los que creímos en el mensaje verdadero del Evangelio, entonces nos hizo pueblo de Dios. Nos hizo, porque el pueblo de Dios se llama Israel, de Jacob. Dice en Romanos que no es judío el que lo es en el exterior, en la circuncisión del prepucio, sino que es judío el que creyó, el que en el momento en que se me dijo que era pecador, que tomara mi cruz y que saliera del mundo, y en el momento que yo lo hice como Abraham, que salí del mundo, en ese momento fui sellado, fui reconocido como hijo de Dios y como pueblo de Dios. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, volteé a ver el mundo como está. Yo no puedo pedir, Señor, para las guerras, Señor, para los secuestros, Señor, que ya no haya homosexuales y lesbianas. Yo no puedo pedir eso, hermano, porque el socorro es para el pueblo de Dios, no para los incrédulos. A los incrédulos está ya profetizada la maldición, los principios de dolores de parto y la gran tribulación. Pero el socorro es para su pueblo. Y su pueblo es el espiritual el día de hoy. Como Cristo Jesús dijo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El pueblo de Dios tiene su imagen, es un ser espiritual. Entonces, fíjese bien, socorrió. ¿De quién nos socorrió? De Satanás, de la esclavitud, de hundirnos en el mar. Nos socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, acordándose de las promesas, acordándose que éramos pobres, que estábamos muertos, que estábamos cautivos, y vio nuestra miseria cuando éramos pobres, cuando no teníamos a Dios, cuando no teníamos a Cristo, y solamente a los que creímos, solamente a los que entramos por la puerta del redil, solamente a los que somos su pueblo, nos socorrió. Y tenemos su misericordia. 55. Y sigue profetizando María y Cristo Jesús, de la cual habló a nuestros padres en el Antiguo Testamento para con Abraham y su descendencia para siempre. Ahora, así, bendito hermano y bendita hermana, aquí ya estamos profetizando que esto es en el nuevo pacto, porque en el Antiguo Testamento los padres son los del Antiguo Testamento, es el primer pueblo que no tuvieron estas riquezas, de las cuales habló a nuestros padres, habló nada más, mas ellos no tuvieron estas riquezas, para con Abraham y su descendencia. Ahora explico esto de Abraham y su descendencia. Abraham se le llama el padre de la fe, aunque la bendita palabra de Dios dice que nadie llamemos padre porque un solo padre tenemos. Sí, el Dios del cielo es el padre que nos engendró, pero Abraham es el padre de la fe, no es el que nos engendró. ¿Y por qué se le llama el padre de la fe? Bueno,
cuando no había quien adorase a Dios después del diluvio, porque todos se habían extraviado, no había un solo ser humano que glorificara a Dios ni que conociera a Dios. Dios llamó a un hombre pecador, a un hombre idólatra, a un hombre que tenía otra cultura y otras enseñanzas a los 75 años de edad. Y cuando se le presentó Dios y le llamó, lo invitó al pacto con un juramento que le hizo y le dijo: si tú crees en lo que yo te voy a decir y haces lo que yo te digo, yo te voy a llenar de bendiciones. Vas a ser el padre de muchas gentes como la arena del mar y como las estrellas, y les voy a dar una herencia donde mana leche y miel. Pero el pacto es que dejes tu parentela, que dejes tus dioses, que dejes tu vida, que dejes tus 75 años y que lo dejes todo y salgas a una vida nueva. Salgas al desierto, salgas a que yo te guíe para guiarte a la tierra de Canaán que les daré por herencia a tu descendencia. Ahora, Abraham creyó sin ver. Y en el momento que creyó, lo dejó todo. A los 75 años de edad. Cama de marfil, dejó toda su casa, dejó todos sus bienes, dejó la obra que tenía ya, dejó todo. Todo lo dejó. Tomó a su esposa Sara, que era estéril, tomó a un sobrino llamado Lot, tomó nada más su ganado, que tiene simbolismo, y salió. Sin saber a dónde iba, guiado por Dios, y creyó. De igual manera, hoy, en el nuevo pacto, esto que estamos viendo, esto que está profetizando María, la descendencia de Abraham como las estrellas del mar, del cielo. Porque la primera descendencia como la arena del mar fueron los terrenales, fueron los de abajo. Y la descendencia como las estrellas del cielo somos los que somos de arriba, los que alumbramos hoy en la noche. Bueno, así cuando vino Cristo Jesús, también Dios, por medio de Cristo Jesús, a mi vida, con el Evangelio, y me dijo: tengo un pacto, deja todo, tu parentela, tu padre, tu madre, sal del mundo, sal de esa obra infructuosa, sal y toma tu cruz, bautízate, muere a la carne y empieza una nueva vida, porque yo te vengo a sacar del mundo para darte una promesa. Entonces todos los que lo hicimos con fe, todos los que verdaderamente tomamos la cruz, todos los que seguimos a Cristo Jesús hombro con hombro, como Pedro, que lo dejó sus redes, lo dejó todo, como Mateo, que dejó la mesa de impuestos y siguieron a Cristo Jesús, doctrina que hoy no se predica en las iglesias, por estar en la apostasía, por estar en los últimos tiempos, pero en la misericordia de Dios, los poquitos que tengan el privilegio de escuchar esto, no desecha a Dios, bendito hermano y bendita hermana, no desecha a Dios. Mejor tenga temor y salga del engaño de Satanás. Entonces, todos los que dejaron como Abraham, entonces tenemos a Abraham por padre, el padre de la fe. Ya escrito, y vuelvo a repetir, del cual toda esta riqueza que acabamos de ver de María, toda esta riqueza que acabamos de ver en el nuevo pacto, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, yo no sé si usted sea descendencia de Abraham. Yo sí, hermano, pero no por glorificarme. Pero ¿cuál es la descendencia de Abraham? No los que dicen que son cristianos de labios, sino los que salieron, los que lo dejaron todo. Como en Hebreos capítulo 11, ¿qué dice de Abraham? ¿Qué dice de Abel? ¿Qué dice de Moisés? Así lo dice, que estos no estimaron las riquezas temporales, que las tuvieron como basura, que despreciaron la gloria y la fama y prefirieron irse a ser esclavos, prefirieron humillarse porque tenían puesta la mirada en el galardón. Ahí está, hermano, ¿verdad? Yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, ¿quiere usted una enseñanza del pacto, de la muerte, de dejarlo todo, de la cruz? Nunca me hablan, nunca me preguntan,
nunca me dicen. Claro, yo le voy a dar la enseñanza al humilde, no al que quiera contender, no al pecador, sino al humilde que verdaderamente crea, o que tenga duda y diga, a ver, quiero ser manso para escuchar. Tengo dudas, pero quiero ser manso para escuchar y que me concuerden. Con mucho gusto, hermano. Ahí están los teléfonos. Yo sigo esperando como Dios, porque Dios tiene la esperanza de que usted se arrepiente y se convierta a la verdad. Así, bendito hermano y bendita hermana, su misericordia, todas estas riquezas que vimos proféticamente con María, son para los que imitamos a Abraham, para los que por fe lo dejamos todo. Y dice en el 56, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Claro, si meditamos, ¿cuántos meses tenía Elizabeth? 6. ¿Cuánto tiempo dura para que una mujer dé a luz? ¿Cuánto dura el embarazo? 9 meses. Entonces, ¿por qué se quedó 3 meses María ahí? Para esperar el nacimiento del profeta que iba a preparar el camino del Señor, Juan el Bautista. Dice en el 57, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo a los 9 meses. Elizabeth, ya vimos, la prima de María, la esposa de Zacarías, del sumo sacerdote en aquel tiempo. Dio a luz un hijo, que el ángel Gabriel, recuerde, que había profetizado que este varón iba a ser grande, que iba a preparar el camino del Señor. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, Elizabeth era estéril y era vieja. Cuando sus vecinos, cuando los que estaban a ella, sus compañeros, su familia, escucharon que Dios la había engrandecido con su misericordia, se regocijaron con ella. Voy a explicar esto, bendito hermano y bendita hermana. Yo le había también enseñado, acomodando lo espiritual, tanto con Elizabeth como con María, sobre todo con Elizabeth, que los ejemplos que Dios nos da de las mujeres estériles era una sombra de lo que iba a venir, porque el primer pueblo fue estéril, como esposa de Jehová. Porque de igual manera, la bendita palabra nos enseña en el Antiguo Testamento que el primer pueblo fue la esposa de Jehová, fue la hija de Sión, usa muchos adjetivos, pero uno de ellos, la esposa de Jehová. Y como esposa, no le dieron hijos. ¿Usted se fija? El primer pueblo no se les dio el privilegio ni el campo de ir a llevar el Evangelio para bautizar y engendrar mediante el Evangelio espiritualmente hijos a Dios y multiplicarnos espiritualmente. No se les dio ese privilegio. La primera mujer de Dios fue estéril. Ahora Cristo Jesús, en este pacto que trajo Dios por medio de Cristo Jesús, a los que creímos y a los que terminamos un discipulado y nos volvimos esposa de Cristo, nos quitó la esterilidad para poderles dar hijos. Y le voy a decir cuál es el regocijo cuando Dios engrandece a alguien. Yo veo a alguien que por medio de este instrumento tuve el privilegio, por medio de Dios, de llamar por primera vez de las tinieblas a esta bendita luz, y se convirtió por medio del Evangelio, y como una buena esposa di mi vida para amamantar, para cuidar, para tener paciencia con ese niño en todo su crecimiento, y apacenté y se dejó amar y llegó a tener un crecimiento espiritual y llegó a tener el don de ser la esposa de Cristo Jesús. Entonces, cuando vi que era estéril
y que Dios, cuando le dio el segundo bautizo, le quitó la esterilidad, le quitó la enfermedad y lo engrandeció para dar hijos, los que estamos en la verdad, los que somos hijos de Dios, los que nos regocijamos cuando hay un crecimiento. Mire, hay dos regocijos. Como dice en San Lucas capítulo 15, que cuando llevamos el Evangelio, por un solo pecador que se convierte y cree, hay gozo delante de los ángeles de Dios y delante de la iglesia. A los que tenemos vida. Ya, ahí está el gozo. Como en las fiestas del Antiguo Testamento. Había gozo cuando araban, cuando sembraban la semilla, había gozo. Pero más gozo había cuando veían el fruto y recogían el fruto de su trabajo. Porque habían tres fiestas en el Antiguo Testamento. Una era cuando sembraban y otra era cuando por la lluvia y cuando no hubo plagas, creció y fueron a alimentarse con el fruto. De igual manera, el regocijo, la alegría, es cuando nosotros fuimos a sembrar y luego vimos crecer y luego vimos que dio un fruto. Porque Dios los engrandeció. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, y darle testimonio, que esta riqueza que Dios me ha dado, así como he llorado, así como he perdido a muchos hermanos, así como Raquel lloró por sus hijos, así también Dios ha recompensado y me ha consolado con los pocos que han llegado a tener un crecimiento y que los puedo ver hoy con un fruto dando hijos a Dios. Por eso dice, se regocijaron con ella. Y es un regocijo unánime en el cuerpo de Cristo Jesús. Bueno, pero nació Juan el Bautista, así como lo estamos viendo en la historia real, pero con un conocimiento. Nació. Aconteció, fíjese bien, que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque todavía no venía el pacto de la gracia, todavía no venía el pacto del bautizo en el Espíritu Santo. Y mientras no viniera el nuevo pacto, mientras Cristo Jesús no muriera y resucitara, el primer pacto, recordemos que fue que todo varón nacido del pueblo de Dios, como muestra para que Dios lo reconociera como su pueblo, a los 8 días lo tenían que circuncidar en el prepucio, sabiendo que ese varón no era mío, ni era de la mujer, sino era de Dios, para que fuese su pueblo. Así que lo circuncidaron, bendito hermano, y Juan, tanto Cristo Jesús, también vamos a ver en San Lucas, como también Cristo Jesús, María y José circuncidaron al niño al octavo día. Y yo ya le había hablado anteriormente a los que van dando un seguimiento desde Génesis, porque la enseñanza pasada fue Éxodo, la antepasada fue Génesis. Tocamos el tema de la circuncisión de Abraham y el mandamiento que Dios le dio que todos los que nacieran de 8 días eran circuncidados, que a mí me impacta siempre la sabiduría de Dios. ¿Por qué a los 8 días? ¿Por qué no de recién nacidos? A los 2 días. ¿Por qué a los 8 días? Primeramente, bendito hermano y bendita hermana, porque cuando se nace, el ser humano, un bebé, no tiene las defensas todavía para la cicatrización, porque hay una defensa que nosotros tenemos, que cuando nos cortamos o nos hacemos una herida, hay una defensa dentro del cuerpo que nos cicatriza para no tener una fuga de sangre, ¿verdad? Nos cicatriza. Ahora, usted investigue, si gusta, aunque no es una enseñanza de edificación espiritual, pero a los 8 días los niños ya tienen esa defensa para poder cicatrizar. Y Dios es el que nos hizo, Dios es el que sabe, bendito hermano. Y era la circuncisión como señal para saber que eran nacidos de la descendencia de Dios. Recordemos que Zacarías era un sacerdote y que todo el primer pueblo
Las 12 tribus estaban circuncidadas. Cuando Cristo Jesús llegó, se seguía practicando todavía, como lo estamos viendo aquí, bendito hermano y bendita hermana, estas señales de la circuncisión. Entonces, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, Zacarías y Elizabeth, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, la gente, ¿verdad? Porque era costumbre de ponerle al niño, al primogénito, como su padre. Pero respondiendo su madre, Elizabeth, que ya sabía, dijo, no, sino se llamará Juan. Porque recordemos que el ángel, Gabriel, le había dicho tanto a Elizabeth como a Zacarías que este niño se llamaría Juan. Y ya le expliqué el porqué, bendito hermano y bendita hermana, sobre los nombres que Dios pone. Le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? ¿Por qué Juan? Entonces preguntaron por señas a su padre, oye, a ver, ¿tú qué nombre quieres? Porque no hablaba, recuerde que no hablaba. Ahora, ¿cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. ¿Por qué Juan? ¿Y por qué Juan? No sabían que en la visión Dios le había cambiado el nombre. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, nosotros tenemos un nombre nuevo. A los que somos siervos, a los que estamos ungidos, a los que hemos alcanzado la estatura del varón perfecto. Un nombre que yo no conozco, pero que Dios sí conoce. Un nombre que se me va a dar si venzco como piedrecita blanca en mi frente. Un nombre dado por Dios. Que todos los nombres tienen un simbolismo. Todos los nombres que Dios pone tienen un simbolismo. Dice en el 64, al momento fue abierta su boca de Zacarías, como el ángel la había profetizado. Suelta la lengua y habló bendiciendo a Dios. Cuando vio al niño, ya una vez, ahora de igual manera, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que siempre hay simbolismo, hay que meditar. Yo antes era mudo. ¿Cuándo era mudo? Cuando era de carne. ¿Quiénes son los mudos bíblicamente? Los que no tienen discernimiento de este bendito camino y los que no hablan más que puras cosas mundanas. Esos son los mudos. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Cuando Dios me engrandeció, cuando Dios me quitó mi sordera, mi ceguera, cuando Dios me quitó y me hizo caminar en este camino y me permitió hablar, ¿para qué cree que me dio la voz? ¿Para qué cree que me permitió hablar? Para bendecir a Dios. ¿Y sabe cuál es la bendición con que podemos bendecir a Dios? A los que hemos visto su poder, a los que hemos visto sus riquezas, a los que hemos visto su misericordia, dando testimonio de este bendito camino, sin meter ningún razonamiento, sin únicamente la verdad. Entonces dice, al momento fue abierta su boca y suelta la lengua. Fíjese, suelta la lengua. Habló bendiciendo a Dios. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, Dios a mí me va a pedir cuentas de lo que haya hablado con esta lengua. Sea bueno o sea malo. Yo me voy a salvar si bendije a Dios con mi boca cuando me soltó la lengua y me permitió hablar. Dice en el 65, y se llenaron de temor todos sus vecinos y todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Ahora, esto, bendito hermano y bendita hermana, se llenaron de temor. Mañana, si Dios me lo permite,
Lo voy a explicar porque mire, si usted va viendo, Dios me permite profundizar cada palabra, hermano, porque así me lo pide Dios, a los que tienen hambre, para no dejar ninguna duda. Y ya no me va a dar el tiempo porque ya se me fue la hora. Así que nos vamos a quedar para empezar el versículo 65 y si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 7. Así que yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios lo permite y gracias.